Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Ágora. Tenemos hoy la suerte de contar con Sebastián Escames Namas, doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, si bien previamente se había licenciado en Derecho en la Universidad de Málaga. Es profesor de Ciencia Política desde 1994, ha sido profesor visitante en Inglaterra durante varios años. Uno de los conceptos que ha estudiado más es el concepto de tolerancia, del que ha publicado algunos libros, como El pensamiento liberal contemporáneo sobre la tolerancia, que es de 2014, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coeditor de Tolerancia, Democracia y Educación Cívica, de 2008, y su interés en la tolerancia le ha conducido a reflexionar sobre el sentido que le corresponde a otras virtudes, considerando lo que sabemos acerca de nuestras debilidades gracias a la ciencia y la filosofía. Actualmente está trabajando en la virtud de la valentía y en la de la justicia en el ámbito amoroso. Desde hace años, la docencia de Escames se centra en el análisis y evaluación de políticas públicas, desde la que promueve una cultura de la evaluación, dirigiendo programas, acciones y proyectos municipales y del tercer sector en la provincia de Málaga. Asimismo, desde hace 4 años coordina ciclos de charlas en el Centro de Cultura Contemporánea La Térmica, que es, sin ninguna duda, uno de los centros más dinámicos culturalmente de Málaga. Allí ha organizado cursos sobre la quietud, sobre la muerte y otro titulado Espiritualidades, y actualmente conduce el ciclo Las Málagas, reinventando la vida en común. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Inmediato. Ya que comenzaste estudiando el concepto de tolerancia, que es un concepto fundamental y que tiene desgraciadamente vigencia en nuestros días, recuperarlo, porque creo que está un poco desgastado o erosionado. No se entiende, creo, adecuadamente el concepto de tolerancia. Corrígeme si me equivoco, pero el concepto de tolerancia nació en Europa, si no me equivoco, después de la guerra de religiones que hubo, y el fundador del liberalismo británico, ¿no?, John Locke, escribió uno de los primeros textos que yo recuerdo sobre la tolerancia, Carta sobre la tolerancia, con la idea, si no me equivoco, de intentar que las personas se puedan respetar desde sus diferencias, de tal manera que, como se suele decir, lo que es respetable es la persona, pero no necesariamente a lo mejor sus opiniones o sus acciones, que pueden ser erróneas, infundadas, carentes de fundamento. ¿Por qué te interesa el concepto de tolerancia? Bueno, a mí el concepto de tolerancia, lo que más me interesa es que la tolerancia nos permite convivir con la diversidad, con una diversidad conflictiva, ¿no? La tolerancia, tanto a nivel institucional como con virtud, ¿no?, es lo que hace posible que personas que somos diferentes, personas que pensamos diferentes, que entendemos la vida de manera diferente, sin embargo, pues podamos coexistir en el mismo espacio social, pero incluso también colaborar, ¿no? A mí eso me parece una grandeza, es la grandeza de la democracia liberal, ¿no? Cuando hablo de democracia liberal me refiero a esta forma de democracia que es la nuestra, ¿no?, que incorpora no solamente la capacidad de controlar el poder por parte de los ciudadanos, votando, removiendo a nuestros representantes, sino también pues un paquete de derechos y de libertades básicas que traen causa, que provienen precisamente de esta idea de la tolerancia, que, como tú bien dices, pues quizá en Europa se terminan imponiendo como una manera de poner fin, ¿no?, a la guerra de religión, ¿no?, que estaban devastándonos, ¿no? Sí. Que luego se desarrollará, si no recuerdo mal, pues Spinoza también escribe sobre la tolerancia, en la Ilustración Voltaire escribe sobre la tolerancia, y hoy día parece que no vivimos tiempos especialmente propicios para la tolerancia y el diálogo, porque la tolerancia lo que nos permite, como bien has resaltado, es que podamos convivir desde nuestra ineludible diversidad. Montaigne decía, la cualidad más universal de todas es la diversidad. No hay nada exactamente igual. Y esa diversidad es riqueza. Lo que pasa es que parece que en nuestros tiempos las diferencias conducen a conflictos precisamente porque no somos lo suficientemente tolerantes con los otros.
¿Se te ocurre algunas medidas para intentar que el diálogo sea más tolerante o que nosotros seamos más tolerantes con los otros, con los que no piensan igual que nosotros? Claro, hay que pensar que, fíjate, que la tolerancia surge en un contexto donde lo que divide a la gente es lo más sagrado. Es la idea que se tiene sobre lo que a uno le puede salvar, ¿no? Por consiguiente, la tolerancia no es discrepar acerca de cuestiones menores, que también puede serlo, sino que surge en un contexto donde se discrepa por lo más grande, ¿no? Por la religión. Y claro, yo en ese sentido, a mí me alarma que a día de hoy la tendencia tan fuerte que existe a despreciar moralmente al adversario político, ¿no? O sea, eso es una cosa que además es bastante nueva. Yo estaba muy contento, muy orgulloso además de vivir en un país pues donde la tolerancia no parecía sino crecer, ¿no? Donde existían diferencias políticas, pero al adversario no se le consideraba un depravado moral, ¿no? Es fundamental para la democracia que el adversario se le tome como alguien que tiene ideas distintas a las propias, ideas que en absoluto uno sostendría, pero eso no le convierte en alguien depravado, ¿no? Claro, supone, es algo difícil, ¿no? O sea, yo entiendo que para alguien que, por ejemplo, esté convencido de que bueno, pues el aborto es un crimen contra la humanidad, o que algunas formas de eutanasia pues, es un crimen contra la humanidad, yo entiendo que moralmente le repugne mucho que se pueda despenalizar, ¿no? La interrupción del embarazo, se pueda buscar alguna forma, ¿no? de procurar una buena muerte a quien no quiere la vida o quien realmente para que la vida no tiene remedio, ¿no? Yo entiendo que eso pueda ocurrir. A mí también me repugna ciertas cosas. Me repugna que la directora de un banco pueda decir, mire usted, pueda advertirle al gobierno de un Estado democrático, mire usted, le estamos ofreciendo a nuestros clientes que en vez de pagar, que ante la eventualidad de que nuestros clientes multimillonarios, ustedes se decidan a grabarlo más de lo que lo hacen ahora, que es muy poco en comparación con la mayoría de los ciudadanos, pues le estamos ofreciendo que se lleven su dinero a Luxemburgo. A mí eso me repugna incluso moralmente, pero yo no diría que esa persona es una persona depravada, ¿no? Puedo entender quizás que exista depravación y que la comparte, pero yo creo que es muy importante saber que el espacio político de una democracia como la nuestra es mucho más amplio de lo que nos gustaría, ¿no? Y creo que es muy importante también saber que hay que respetar esa diferencia porque quizá esa diferencia nos pueda proveer una solución o una respuesta para una necesidad que no tenemos hoy, pero que mañana la podemos tener, que es justo lo que decía, por ejemplo, John Stuart Mill, ¿no? Sí, efectivamente, en su libro más relevante, ¿no? Sobre la libertad, precisamente él argumenta de que si una sociedad impidiera a una persona, una mayoría, impidiera a una sola persona contribuir con su argumento, puede que se esté autoleccionando a sí misma, porque cabe la posibilidad de que ese argumento pueda ser de beneficio para la comunidad. Y efectivamente estaba pensando, mientras estabas haciendo ese elogio de el adversario, que lo ha llamado adversario, otros lo llamarían directamente enemigo o rival, el que piensa diferente, y que me parece muy interesante porque hoy día me parece observar que muchas veces calificamos al tiempo que descalificamos a una persona con un adjetivo despectivo y ya no nos tomamos la molestia de escucharlo ni de discutir en el mejor sentido de la palabra para sopesar los argumentos. En cambio, como tú dices, como se te está señalando, argumentando, no cabe la posibilidad, sino que es imprescindible para el ejercicio cívico, político. Yo me atreveré a decir incluso que nosotros crecemos como personas en todos los sentidos porque escuchamos a personas que piensan de forma diferente a nosotros y podemos recoger sus argumentos que muchas veces pueden ser más valiosos que los que teníamos nosotros, ¿no? Sí, no, de luego, una buena razón, hay muchas razones para ser tolerante. Una de ellas es que efectivamente es muy posible que no tengamos toda la verdad y que lo que se llama la virtud epistémica de la democracia, ¿no? O sea, el hecho de, entre varios, para decirlo cristiano, entre varios se piensa mejor que uno solo, ¿no? ¿Quién no ha tenido la experiencia en su vida de que un amigo... de hecho, buscamos la compañía. Cuando tenemos un problema, buscamos tomarnos algo con un amigo para aclarárnoslo, porque claro, verdaderamente es la mejor manera de aclararlo. Por consiguiente, una virtud es esta, que la discrepancia nos permite
conocer lo que de otra forma no podríamos conocer. Pero es que después hay otro asunto, y es que si necesitamos vivir en común y si necesitamos... hay algunas decisiones que las podemos tomar que no afectan a los demás y que las podemos tomar aisladamente. Y para eso, pues los derechos y las libertades son fantásticos, lo que se llama coordinación negativa. Hay conflictos que se pueden resolver mediante la coordinación negativa, pero hay otros conflictos que es que no queda más remedio que establecer una serie de reglas que nos van a obligar a todos, que son precisamente los conflictos políticos, ¿no? En este caso ya no es solamente que necesitemos la discrepancia para saber lo que tenemos que hacer, y necesitamos la tolerancia para esto, sino que es que tenemos que negociar cómo van a ser las cosas, ¿no? Y tenemos que estar dispuestos a ceder, ¿no? Y claro, es muy... A día de hoy yo nunca he visto, y yo creo que los telespectadores que tengan cierta edad les pasará lo mismo que a mí, ¿no? O sea, yo no recuerdo que los políticos estuvieran antes tan enfadados continuamente. Claro, entonces con ese grado de irritación, ¿no? Y con las cosas que se dicen en las campañas políticas después, que alguien se siente con otro alguien, pues, a discutir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pues de repente es muy difícil, ¿no? Incluso cómo explicarle a tus votantes que a esa persona que has despreciado tan brutalmente es que la persona con la que vas a tener que colaborar. Bueno, quien más, quien menos ha tenido un problema con su padre, con su hermano, con su mujer, su marido, y sabe que le ha dicho cosas terribles y después se ha sentado con él. Pues recordémoslo, ¿no? Para poder aceptar de buen grado que después de faltarse de esa forma la cooperación llegue, ¿no? La tolerancia haga posible esa cooperación, ¿no? Efectivamente, eso parece que incapacita o dificulta el diálogo en el que tienen que llegar a un acuerdo, ya no por ellos, sino por el bien común, que es por lo que están ellos ahí como representantes políticos, ¿no? Sí. Pues bueno, nos representan. La representación tiene varias dimensiones. Una dimensión es la portavocía, un representante de alguien es el portavoz de alguien, pero también la representación tiene una dimensión de semejanza. Bueno, cuando los políticos hacen estos alardes y esto, pues de alguna forma nos representan también a lo peor de nosotros mismos, ¿no? Que, bueno, nos irritamos, nos peleamos. Yo creo que hay que mirarlos con condescendencia, no más que con condescendencia, relativizarlo quizá un poco. Sí, incluso con comprensión, ¿no? Y saber son humanos. Que son humanos como nosotros, y parece que ahora mismo están arrastrándose por una moda que es la de la moralización extrema de la política, ¿no? Que creo que es un error, ¿no? Incurren en una falacia, la falacia ad hominem, ¿no? Descalificar personalmente a un individuo y ya todo lo que diga, cualquier tipo de argumentación carece de validez. Cuando lo que nos debe importar precisamente son los argumentos para ponerlo en práctica con el fin de mejorar la vida pública, que al fin y al cabo es lo que esperamos todos, ¿no? Así es. Y que se discuta de políticas, ¿no? Yo efectivamente me dedico a la evaluación de política y sufro muchísimo con el poco interés relativo que en los medios de comunicación se otorga a discutir acerca de cómo debiéramos gestionar la educación, cómo debiéramos gestionar el asunto de la vivienda, es cómo debiéramos gestionar el asunto de la formación, del empleo. Hay mucho escrito, ¿no? Hay mucho pensado, hay mucho inventado. Bueno, discutamos sobre las soluciones, ¿no? Claro, para eso hace falta tener datos que no se tienen y tal. Yo creo que la política tiene que ser esto. Y a día de hoy, pues es como que nos detenemos ante la primera ofensa, ¿no? Y no nos quedamos y no avanzamos más. Pero perdona. No, está muy bien que hables de la política, porque creo que es un concepto bastante desprestigiado socialmente, tal vez porque hay algunos politicastros por ahí, pero sin embargo yo considero que es un ejercicio fundamental, que no ineludible. Voy a rememorar yo un poco una concepción de la Grecia clásica, pero me gustaría que hicieras una especie de elogio de la política sobre la necesidad de la política para intentar, pues, reformar y mejorar las condiciones de vida sociales de las personas. Político, habitualmente se escucha incluso decir, bueno, yo es que soy apolítico. Bueno, si uno es riguroso, en realidad podemos ser apartidistas, no de un partido político. Pero apolítico, lo que es apolítico, es imposible, porque en mayor o menor medida tenemos unas inclinaciones morales, porque somos seres sentimentales y somos seres racionales. Entonces no hay, en sentido riguroso, nadie que sea apolítico. Aquel que no se interesaba por la política, en la antigua Grecia lo llamaban idiota, ¿no? Era el idiota, el que no se ocupaba de la política. Y me gustaría
rememorar el concepto clásico de la política. Político es el que se ocupa de la polis, que es la ciudad, que es el espacio público, que es lo que a todos nos corresponde, ¿no? De lo que podemos ocuparnos todos. Luego tenemos una dimensión privada, pero hay una dimensión pública, el espacio público que compartimos y del que nos ocupamos, no solo los políticos, porque si solo se ocuparan de los políticos, seguramente habría mayor corrupción, mayor despilfarro, mayores desigualdades, etcétera. Un elogio de la política o ¿cómo ves tú la necesidad de la política como profesor de ciencias políticas y como ciudadano, que hasta donde te conozco me consta que eres una persona comprometida? Bueno, se hace lo que se puede. Que, mira, realmente yo creo que si uno viaja un poquito por el mundo, ¿no? Se da cuenta que la diferencia quizá más fundamental que existe entre las sociedades tiene mucho que ver con el tipo de régimen político que tiene, ¿no? Amartya Sen, este premio Nobel de Economía, que en realidad le dieron un premio Nobel de Economía por no dárselo de filosofía porque no existe, ¿no? Bueno, pues tiene estudios acerca de por qué las democracias no sufren hambrunas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? O sea, nos muestra la evidencia empírica que las democracias no sufren hambruna. Algo, por cierto, muy bonito, lamentable, pero muy bonito, porque él de pequeño vivió en la India hambrunas. Sí. Y le dijo a los padres: yo de mayor voy a comprender esto y voy a intentar trabajar para que no haya esto en el mundo. Y mira por dónde ha sido catedrático emérito de la Universidad de Harvard, premio Nobel de Economía y en su doble filósofo de formación y economista también, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces yo creo que, claro, la política, sobre todo la política democrática, fundamentalmente a quien sirve es a los intereses de los que tenemos menos poder. O sea, realmente el gran conflicto que existe hoy en la política es entre quienes la necesitamos y quienes no la necesitan, ¿no? El conflicto que hay entre economía y política es el conflicto de aquellos que requieren que exista una serie de normas para que protejan su vulnerabilidad, y aquellos a quienes les sobran las normas políticas, a quienes les sobra el Estado realmente, porque realmente pues ellas ya tienen poder, ¿no? Por consiguiente, yo creo que es muy importante pensar cuando se desprecia la política, creo que se desprecia la capacidad de los que no cuentan, gracias básicamente a la economía, con un gran poder, ¿no? Pues para salirse con la suya. Yo creo que creo que es muy importante recordarlo para cuidarlo. A partir de aquí, pues claro, la política tiene también, sobre todo la política democrática, ¿no? Tiene una gran virtud, ¿no? Y es que uno puede transformar las ideas, ¿no? Las ideas se pueden transformar mediante la cooperación, mediante la unión, se pueden transformar en obra, ¿no? Esta magia, ¿no? de convertir la idea en obra, y además la idea de gente que de antemano no tiene un gran poder para hacerlo, más allá de la convicción, ¿no? Y pues eso es maravilloso. Y por lo demás, hombre, yo creo que cualquiera que ha viajado por el mundo, ¿no? y conoce y ha visitado los países que no son democráticos, tiene una evidencia de lo que significa vivir en un país con democracia y en un país donde no lo hay, en un país donde existe además ya no solamente democracia liberal de voto y voto, de separación de poder, en un país con un Estado social como España, o en un país sin un Estado social como Estados Unidos, ¿no? O sea, un país donde realmente todo va, hablo de Estados Unidos, donde todo va bien mientras no te pongas enfermo, pero cuando te pongas enfermo realmente necesitas tener la suerte de tener los bolsillos bien llenos para poder contar con cuidados más básicos, ¿no? Estados Unidos, una anécdota, un amigo mío recibió una oferta para quedarse de profesor en una buena universidad estadounidense y la rechazó básicamente porque veía que sus colegas de departamento no llevaban a sus niños a urgencias por las minucias que él sí las llevaba, porque llevaba un seguro médico de aquí, de España y tal, ¿no? Ahora, esto te habla de la importancia de la política, esto te habla de qué significa un país donde la fuerza de lo colectivo, la organización de lo colectivo no llega hasta el punto, ¿no? de
dejar a un lado al poder económico y que convierte la salud, ¿no?, en una cuestión de negocio. Y bueno, pues ¿qué pasa en esos casos? Que ni siquiera gente de clase media alta en casi, pues puede estar tranquila, ¿no? Sin ninguna duda, hay una correlación entre cuando cada año publican las ciudades donde existe mayor calidad de vida, valorando una serie de criterios, ¿no?, como la sanidad, la educación, los espacios públicos, la seguridad, la estabilidad, el trabajo, la calidad de vida en general. Aparecen una serie de ciudades recurrentemente, entre las que figura pues Viena, Zúrich, aparecen algunas ciudades de Canadá, algunas ciudades de el norte de Europa, Noruega, y seguro que existe una correlación entre las instituciones políticas y democráticas, la calidad cívica de los ciudadanos y lo bien que se vive en esos lugares, donde seguramente pueden desarrollarse más plenamente como seres humanos que en otros lugares del mundo. Y eso tiene que ver con la política, que es algo que se suele rechazar, ¿no? Pues sí, pues sí. Ha dicho calidad cívica. Los españoles son mucho de autofustigarnos, ¿no? No tenemos virtudes cívicas, no tenemos tal. Yo creo que no digo que no sea verdad en algún extremo, ¿no? O sea, por ejemplo, el poco valor que concedemos al silencio, ¿no?, que parece que es, o sea, realmente el silencio es... Cuidar el silencio es cuidar un bien común muy importante, muy delicado, que depende de nosotros. Vale, si por eso fuera, si lo tenemos que medir por ahí, bueno, no. Incluso quizá el cuidado en cuanto a arrojar basura, aunque creo que está mejorando mucho y muy rápidamente. Pero yo de todas formas creo que hay una parte de la política que está muy en nuestra mano, ¿no? Y es esta capacidad de influir mediante el ejemplo y esta capacidad de reorganizarlo todo alrededor de uno mediante el ejemplo, ¿no? Y esto... yo estoy convencido de que hay mucha gente que lo hace, vamos, estoy seguro, es que lo veo, es una evidencia, ¿no? Y quiero clamar porque no nos parapetemos detrás de la queja, ¿no?, de que somos muy incívicos o de que los políticos no están a la altura de nuestras expectativas, ¿no? Que renunciemos a parapetarnos para asumir la responsabilidad que nos corresponde como creadores del mundo, ¿no?, de la polis, ¿no?, y con cada gesto, ¿no? Y creo que lo podemos hacer y lo debemos hacer, ¿no? Y es una alegría cuando se hace, además. Sí, efectivamente, todos somos en variable medida, según nuestras responsabilidades, políticos, creadores del espacio público donde vivimos. Y en lugar de criticar de manera a veces poco edificante, hablando mal de manera personal de un político, yo algunas veces le digo, bueno, pues si te parece que lo haces mal, preséntate tú y hazlo tú, porque no es fácil, desde luego, ¿no? Ejercer la política donde a veces te ves arrastrado por partidos políticos o por otro tipo de circunstancias con las que no es fácil lidiar, ¿no? Es más, ni siquiera es fácil ser un buen ciudadano, ni siquiera es fácil ser buena persona. ¿Qué te digo yo? Renunciar a que tu dinero rinda pues quizá unos céntimos, unos pocos euros al año por tenerlo colocado en un banco y no en otro, por ejemplo una banca ética, ¿no? Hacer esta renuncia, bueno, pues muy pocos de nosotros tenemos nos decidimos hacerlo, ¿no? Creemos que la contribución va a ser escasa y tal. Quizá también, bueno, renunciar quizá también pues a ciertos favores o a ciertos privilegios, ¿no? Pues es difícil, ¿no? También, ¿no? Que hagamos, ¿no? Tomarnos la molestia pues de llevar el reciclaje hasta la esquina y tal, ¿no? Pues, no sé, pues, yo creo que es un trabajo, es un trabajo. Yo creo que cada vez que hagamos algo de esto, o sea, está muy bien, o sea, querríamos que nos vieran, ¿no? Pero si no nos ve nadie, o sea, no sé, cantémoslo, que compongamos un poema, o sea, registrémoslo si es que no hace falta, o si no, registrémoslo en el corazón, ¿no? Porque creo que es la alegría de ser un creador, ¿no? La alegría de ser un pequeño soberano, ¿no? Bueno, luego nos alegramos de que los lugares por donde transitemos estén limpios y existan los derechos que existen. Y es maravilloso saber que es obra nuestra.
También otro tema que has tratado a lo largo de tu carrera, Sebastián, es la vida en común. ¿Por qué te importa tanto la vida en común? En una época, la nuestra, que se caracteriza más bien casi por lo contrario, por un individualismo extremo, que ya criticó, si no recuerdo mal, Victoria Kampmann en Virtudes Públicas y en algunos otros libros, ¿no? Bueno, la vida en común. Bueno, aprovecho, me meto un poco de publicidad aquí, ¿no? Porque aprovecho pues para recordar que este ciclo, ¿no?, de Reinventando la Vida Común, que es un ciclo que por una parte la Térmica, por otra parte la Fundación General de la Universidad de Málaga, pues patrocinan, y yo tengo el gusto de coordinar, y donde pues ahí reflexionamos sobre respuestas innovadoras que se están dando a un montón de desafíos, ¿no? Pues el desafío de la vivienda, el desafío del urbanismo, el desafío del envejecer, ¿no? Y también el desafío de una sociedad individualista, ¿no? Efectivamente, el individualismo hay que decir dos cosas. Primero, el individualismo por una parte es maravilloso, no sé si es maravilloso, o no, yo creo que es maravilloso, es muy difícil de decidir porque el individualismo ha configurado nuestra mentalidad hasta tal punto que ninguno de los que estamos, creo, ni tú, ni yo, ni posiblemente nadie que nos está viendo, estaría dispuesto a renunciar a los derechos que están aparejados al hecho de ser persona, ¿no? Todos nos pensamos como individuos, y yo creo que esto es bueno, aunque sea muy difícil justificar, porque como estamos metidos en esta mentalidad y no se nos puede decir, es que tú no puedes pensar de otra manera. Pues efectivamente, no puedo pensar de otra manera, pero creo que, bueno, que esto conlleva una serie de ventajas muy evidentes, ¿no? Como decía Rorty, ¿no?, que saliendo de esto. Entonces el individualismo, por supuesto que tiene una serie de ventajas, pero también, pues, las perversiones del individualismo conducen, pues, al aislamiento, a que, por ejemplo, a la desvergüenza de alardear, pues, de pagar menos impuestos de los que tus conciudadanos lo hacen, ¿no? O sea, esta desvergüenza a la que te da referencia hace un momento, ¿no?, de la desvergüenza de que alguien, la directora de un banco, puede decir, nosotros a nuestros clientes de banca privada que pagan un 1%, ¿no?, por sus rentas de capital frente al 30%, ¿no?, que puedan pagarse por la renta del trabajo la mayoría de los ciudadanos, le hemos dicho que no sea que se suba un poquito, que se vayan a Luxemburgo para que paguen el 0,5%. Esa desvergüenza, vale, producto de una degeneración de la mentalidad individualista. Y bueno, pues yo creo que hay que denunciarla, y también creo que hay que buscar manera de que el individualismo no nos haga daño, ¿no? Y creo que el individualismo nos está haciendo daño, es muy evidente. ¿Puedes poner algún ejemplo además de este? Pues aparte del daño, digamos, colectivo que supone, pues que supone que la economía se plantee como un juego de suma cero, aparte del daño que supone que la competitividad sea un valor tan extremo. Mis estudiantes en clase tienen grandes dificultades muchas veces para que un compañero comparta con ellos unos apuntes de una clase a la que faltaron. O sea, esto es un daño que nos está haciendo. Yo tengo que mediar muchas veces para que esto ocurra, ¿no? Aparte de este daño, bueno, pues también está el daño de vivir con el miedo a ser superado por el otro. Cuando la competición está tan extendida que incluso hasta las relaciones amorosas, ¿no?, pues están tramadas, pues, por esa competición, ¿no? Pues al fin y al cabo en Tinder, ¿no?, las redes sociales donde se busca pareja y tal, pues al final uno es elegido, hay una especie de competición, pues, por ser elegido entre todos los demás, ¿no? Bueno, pues todo esto creo que son ejemplos de daño, ¿no? O sea, el que nuestra configuración como producto, ¿no?, finalmente, a ser elegido entre otros, ¿no?, frente a, bueno, pues a una idea mucho menos estabulada de nosotros mismos, ¿no?, y una idea donde la cooperación tenga mucho más importancia, ¿no? Yo creo que quizás, no sé si he sido quizá un poco desordenado al hablar de los daños. En todo caso, mejor que yo de este asunto, el 13 de febrero, Arun Mansukani, que es un psicólogo que tiene una charla sobre
dependencia emocional ahí que me charlate de que es muy famosa. Él va a hablar justo de relaciones sanas en la era del narcisismo, en la térmica, en este ciclo del que hablo, con lo cual, pues, si yo lo explico regular, hay quien sabe explicarlo mejor. Muchas gracias, Seba. Para ir ya concluyendo, en los últimos tiempos te has interesado y has estado leyendo, reflexionando sobre el amor y las relaciones sentimentales en general. ¿Qué nos puedes decir de investigaciones o observaciones a las que hayas llegado? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo se podría evitar algunos de los inconvenientes que suceden hoy día en la forma de relacionarnos? Bueno, a ver, hay cosas, digamos, entre otras cosas, gracias al feminismo, ¿no? Hoy cuando pensamos en el amor pensamos en una relación entre personas iguales, ¿no? Esto es una historia muy larga que viene también de la Revolución Francesa, ¿no? Del tema del valor de la igualdad en el amor, pero desde luego el feminismo ha sido radical en esto, ¿no? Por supuesto, afortunadamente la libertad es algo fundamental también en el amor, por eso nos resulta tan ominoso, tan terrible, ¿no? la violencia de género, ¿no? Bueno, estas son, digamos, tenemos que celebrar este papel no tan predominante de la libertad y de la igualdad en las relaciones amorosas, sin duda. Lo que pasa es que ocurre que, claro, toda conquista pues también conlleva sus sombras, ¿no? Y una de las sombras de esta igualdad es que aunque sea fantástico, ¿no?, que la igualdad asociada también a la mentalidad terapéutica, es una cosa que feminismo y psicología, digamos, han ido de la mano para configurar nuestra idea del amor en el siglo XX, ¿no? Y el resultado de todo esto es que pensar en el amor es pensar en algo que tiene mucho que ver con la comunicación, que tiene mucho que ver con también con ser reconocido por el otro en cuanto a los sentimientos que uno tiene, ser escuchado. Todo esto es estupendo, pero todo esto requiere, fíjate, una serie de habilidades muy importantes, ¿no? O sea, para poder, digamos, sobrevivir en el amor a día de hoy, pues hace falta tener ese arte de la escucha, ese arte de la exploración emocional, este arte de poder incluso también, porque uno en el amor quiere ser visto y quiere también, y también quiere ver al otro, ¿no? Quiere ver a su pareja y tal. Bueno, pues todo esto conlleva un arte de la comunicación, que sin embargo no está al alcance de todo el mundo todavía, ¿no? Y entre las desigualdades que existen hay una desigualdad muy sutil que tiene que ver con quienes pues tienen estas capacidades de narrar, de explorar los propios sentimientos, de contarlos, de narrarlos, de escuchar y tal, y que no lo tienen, ¿no? Y por consiguiente pues pueden tener mucha infelicidad a la hora de que sus parejas no se consoliden, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a mí me preocupa quizá pues me preocupa comprender esto que está ocurriendo, y me preocupa también que esto pueda no estar al alcance de todo el mundo, y conectando esto con una cuestión de actualidad, ¿no? Pues si este tipo de habilidades en parte puedan depender de actividades que se hacen en los colegios, pues que no están integradas en el currículum del todo, pues también me preocupa que el PIN parental pueda incluso generar diferencias, ¿no?, y desigualdad entre los chavales, las chavalas que finalmente tienen acceso a estos recursos para el arte de amar, ¿no?, y los que no, porque consideren que estos recursos son cosas un poco raras y que se está metiendo en algo, en intimidades. Pues sí, es que nuestra felicidad depende de poder gestionar nuestra intimidad, y poder gestionar nuestra intimidad requiere de estas habilidades comunicativas que son muy sutiles y que quizá solo expertos pueden explicar, ¿no?, y ni siquiera los maestros comunes pueden hacerlo. Estaba pensando al hilo de tu respuesta, un destacado liberal español, Ortega y Gasset, en Estudios sobre el amor, definía el amor de una manera muy platónica. Decía, el amor es el eterno insatisfecho, nunca está completamente satisfecho, y a veces a menudo nuestras expectativas
caen decepcionadas, quizá porque tenemos expectativas muy desmesuradas a menudo. Y señalaba algo que me parece muy interesante, lo recogía Manuel Cruz en su libro sobre el amor, ¿no? Decía Ortega, dice, se ama según se es. Y como amamos según somos, muchas veces no comprendemos que el otro, que a menudo nos puede acusar de no quererlo adecuadamente, no nos percatamos de que no tenemos por qué manifestar el afecto o el amor de la misma manera. Entonces se produce una incomunicación porque no nos damos cuenta de que el otro, al ser diferente, expresa también el amor de forma diferente. Y que cuando nosotros tal vez pensamos que no está manifestando amor, esa sea su forma de manifestar amor, ¿no? Para concluir, me consta que creo que en los últimos años te has dedicado a la poesía, que tiene que ver con este arte de la comunicación y de la exploración, ¿no? A lo mejor, ¿de qué te vale o de qué te sirve la poesía a ti para conocerte mejor a ti mismo y para relacionarte mejor con otras personas? Bueno, pues mira, tú decías que se ama como uno es, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tener claro que uno se descubre, entre otras cosas, porque igual que nos hemos configurado como individuos por una serie de fenómenos culturales, también nos hemos configurado como personas que desconocemos nuestro yo, ¿no? Eso, digamos la narrativa terapéutica, existe una idea, ¿no? que es un producto de la psicología, incluso si queréis un producto interesado, que tiene su historia. Bueno, al final uno, quien más, quien menos, no se conoce del todo, ¿no? Bueno, esto puede ser un drama, pero también puede ser una aventura, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues yo modestamente, porque para mí es un ejercicio de descubrirme, ¿no? Pues la poesía me sirve para esto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido yo animaría a todo el mundo a que viva, o sea, que sea poeta o despliegue su arte, porque creo que el arte no es solamente algo a ejercitar por los artistas, sino el arte es, bueno, tú sabes mucho más de arte que yo y no podría decir, pero mejor que yo, pero bueno, que creo que renunciar a esta dimensión artística, aunque solamente sea significa renunciar al descubrirse y descubrir el mundo, porque el mundo no está ahí de una vez para siempre, ¿no? Sino que tiene que ser construido, y tiene que ser construido con ese arte sutil de la comunicación, igual que el amor tiene que ser construido con ese arte sutil de la comunicación, pues también se tiene que construir el mundo y uno se tiene que construir a uno mismo, ¿no? Y eso sí, hay que estar dispuesto a que quizá no eres quien pensabas que era ayer, ¿no? Y entonces, si es así, estupendo. Para relacionar el amor con la política, que parecería que no tiene nada que ver, Sí. tiene que ver mucho. Porque la política tiene la fuerza de transformar la sociedad y el amor tiene el poder de transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, verdad. Recuerdo un bellísimo poema de José Ángel Valente, Sé tú mi límite, y que terminaba precisamente con estas palabras: sé tú mi límite y yo la imagen de mí feliz que tú me has dado. Efectivamente, a través del amor descubrimos quiénes somos o vamos en busca de lo que queremos ser, ¿no? Y de esa manera nos superamos. Pues Sebastián, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus investigaciones, por tu labor pública, por tu civismo, y esperemos que todos podamos ser un poco más escultores de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos, por el bien de la sociedad y de nosotros, ¿no? Así sea. Muchas gracias, Sebastián. A ti y a vosotros.